tal, hermanos? Buenos días, tengan todos ustedes. En este primer día de la semana vamos a dar inicio a nuestro servicio de adoración y predicación. Para tal efecto les voy a invitar a que primero vayamos a nuestro Señor en oración, pidiéndole a Él la dirección en este servicio. Así que ahí en casa, por favor, todos cerramos nuestros ojos y vamos a orar a nuestro Dios. Señor, nos acercamos al trono de tu gracia, muy agradecidos contigo porque hasta aquí tú has sido propicio a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú nos has cuidado. Gracias, Padre, porque sabemos que tú provees y sabemos también, Señor, que tú estás al pendiente de cada una de nuestras necesidades. Te agradecemos, Señor, porque a pesar de esta enfermedad que nos ha tenido aislados, Padre, tú estás con nosotros y también con nuestros hermanos, Señor, y que podemos a través de este servicio virtual acercarnos al trono de tu gracia y también, Señor, con nuestros hermanos que están viendo en este domingo también este servicio. Gracias, Señor, y que sea de honra, de gloria a tu santo y bendito nombre. Gózate, Señor, con los cantos, gózate, Señor, con la predicación de tu palabra, y si hubiere alguien que no te conoce, Padre bendito, te ruego, Señor, que tú le hables a través de la predicación de tu santa y bendita palabra en labios de tu siervo, Señor. Gracias te damos en tu santo y bendito nombre. Amén. Ahora, hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el hermoso Salmo número 5. Tiene ahí por subtítulo Plegaria pidiendo protección. Ahí en sus casas ustedes pueden leerlo en forma audible con sus familiares. Yo lo voy a leer acá en este lugar donde estamos haciendo esta grabación, pero ustedes también pueden leerlo en casa, hermanos. Dice la palabra de Dios: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia. A causa de mis enemigos endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Bendita sea la palabra del Señor, hermanos. Así que ahora vamos a dejar el tiempo para alabar el nombre de nuestro Señor con unos cantos, y a continuación vamos a escucharlos. Y en casa, pues también ustedes, hermanos, con sus himnarios abiertos, pueden también estar cantando a nuestro Señor. Que el Señor les bendiga. Por Cristo mi
de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde aguas no hay, no hay. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde aguas no hay. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde aguas no hay, no hay. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde aguas no hay. De paz inundada mi senda ya esté, ocurra la mar de aflicción, mi suerte cualquiera desearé, alcancé salvación, alcancé salvación, alcancé salvación. Ya venga la prueba o me tiente Satán, yo amengua mi fe y mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre vertió en mi favor. Alcancé salvación, alcancé salvación. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor, quitó mi pecado, clavó en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Alcancé salvación, alcancé salvación. La fe tornará en gran realidad, al irse la niebla veloz, desciende Jesús con su gran majestad.
que camina por los campos de Israel. Es un hombre solitario, cansado y con sed. Ese hombre es Jesucristo. Ese hombre es mi Rey. Ese hombre vive en mi alma y reina en mi ser. Con las plantas de sus pies camino por Jerusalén, predicando una justicia y hablando de una fe. Ese hombre es Jesucristo. Ese hombre es mi Rey. Ese hombre vive en mi alma y reina en mi ser. Una vez a un hombre ciego la visión le devolvió, y a un padre entristecido a su hija resucitó. Ese hombre es Jesucristo. Ese hombre es mi Rey. Ese hombre vive en mi alma y reina en mi ser. Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga, espero que se encuentren bien y que el Señor les siga dando ese gozo y esa paz que solamente Él nos puede dar. Vamos a tener el día de hoy la predicación basada en el libro de Miqueas. Miqueas capítulo 7, versículos 18 al 20, Miqueas 7, 18 al 20. Y estaremos teniendo esta última porción de la escritura, y que es uno de los pasajes que más me gustan. Mire que estuve tratando de revisar cada uno de los pasajes, a ver cuál era el que más llenaba mi corazón, con la bendición de Dios para poderlo presentar a su iglesia.
Y este pasaje, que es el que más me gusta, tuve la oportunidad de estudiarlo. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a leer esta porción de la Escritura. Dice la palabra de Dios: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre el enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Y en este momento queremos pedir tu bendición. Queremos rogarte porque tú bendigas nuestro diario andar y que proveas, Señor, de tu gracia, de tu amor y de tu paz a cada uno de nosotros. Sobre todo, Dios, que podamos tener la tranquilidad de saber que tu misericordia es mejor que la vida. Señor, te damos gracias por esta bendición y te ruego porque tú proveas siempre de tu gracia y de tu amor en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a tener esta lectura y el título de esta predicación es 3 cosas que Dios hace con su misericordia. 3 cosas que Dios hace con su misericordia, basada en Miqueas 7 del 18 al 20. Y bueno, estaba leyendo unos artículos que trataban sobre el tema de la misericordia y uno de ellos, cuidados al paciente y su familia al final de la vida, la anticipación compasiva, así se llama este artículo, de Encarnación Pérez Brett de España, que se publicó en 2019, da una frase que quiero compartir con ustedes. Dice de la siguiente manera: se podría decir que una sociedad es más humana cuando mejor trata a sus miembros más indefensos. Se podría decir que una sociedad es más humana cuando mejor trata a sus miembros más indefensos. ¿Y saben? Eso es la misericordia de Dios. Él nos ve en indefensión contra diferentes circunstancias, contra diferentes momentos. Y yo lo creo así. Desafortunadamente, esta sociedad cada día es más egocéntrica y menos compasiva. Incluso en la misma iglesia, un lugar donde la compasión debería de ser una prioridad, la estamos dejando de lado y buscamos primero nuestra satisfacción personal que ayudar a otros a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y podemos escudarnos en muchas cosas, pero si nosotros como iglesia no estamos manifestando la misericordia de Dios a los necesitados, a las personas que están pasando por momentos difíciles o incluso a mismos miembros de nuestra congregación, no estamos haciendo la obra de Dios. El evangelista Moody decía: cuando la ley descendió a Horeb, 3,000 hombres se perdieron. Bajo la gracia, el día de Pentecostés, 3,000 fueron salvos. Cuando Moisés se acercó a la zarza ardiente, le fue mandado que se quitara los zapatos. Cuando el pródigo volvió a su casa, recibió zapatos nuevos para calzar sus pies. Y eso es la gracia de Dios. Miren, a lo largo de la historia, y hablando de la historia de la iglesia, hay muchas manifestaciones de la gracia de Dios para con su pueblo. De hecho, tú eres un resultado de la gracia de Dios. Y mira, esa gracia y esa misericordia de Dios recayó en nosotros. Y muchas veces yo en lo personal me he preguntado: ¿por qué yo? ¿Por qué yo recibí la misericordia de Dios? ¿Por qué Dios me permitió nacer en un hogar que se conociera su nombre, en el que se pudiera escudriñar su palabra? ¿Por qué Dios me puso en ese lugar? Y ha sido una pregunta recurrente y solamente puedo caer porque Dios tuvo misericordia de mí. Y esto yo no lo puedo dejar ahora de lado. Antes eso me ufanaba y me hacía sentir mejor que otros. Hoy me da una mayor responsabilidad para poder servir. La misericordia es un atributo comunicable de Dios y que Dios da a los hombres con el propósito de mostrar su compasión a los que están en necesidad. Por eso es muy importante que nosotros como familia de Dios, como hijos de Dios, podamos manifestar siempre su misericordia. Nosotros no podemos ser desleales a esto. Si Dios se manifestó en misericordia, nosotros ahora debemos de dar esto. Por eso hoy veremos 3 características de la misericordia de Dios. Y primeramente, la misericordia de Dios la disfruta Dios. Dios disfruta de ser misericordioso. Y esto lo podemos encontrar en el primer versículo que dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre el enojo, porque se deleita en misericordia. Y saben,
Nehemías significa ¿quién como Jehová? Y aquí es donde se resume esta pregunta: ¿qué Dios como tú? ¿Quién como tú? ¿Saben que hay alguien más que está tratando de igualar a Dios? Y que bueno, sabemos que Satanás siempre ha querido igualar a Dios. Y cuando en la escatología conocemos, en los postreros tiempos o en el último periodo, ¿verdad? En la última semana se hará una pregunta: ¿quién como la bestia? Y saben, hermanos, estamos viviendo momentos o tiempos importantes en los que este gran líder, este gran hombre, se va a poner en el lugar de Dios. Y dice la Escritura que se sentará en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios y siendo objeto de culto. Todavía no está la bestia, pero quiero decirles, algunos actuamos como bestias, literalmente. Lamentablemente, el egocentrismo, la forma de actuar, nos lleva a actuar bestialmente. La Biblia nos enseña que en este pasaje, que Dios desea, anhela, primeramente, perdonar la maldad. Hay dos cosas que Dios hace: perdona nuestro pecado y se olvida de él. Sin embargo, algo muy común en las congregaciones actuales es que no perdonan o por lo menos les cuesta trabajo perdonar, y otra, que es la cual necesitamos también entender, que no olvidan el pecado. Y son diferentes a Dios. Miren, a lo largo de la historia me he encontrado, o de la historia de mi vida, básicamente, de la historia de mi vida, me he encontrado con hermanos, personas que no perdonan la ofensa de alguien más. Es que fulano me ofendió hace 25, 30 años. Es que el hermano no me aceptó hace 10 años. Es que el hermano... Y entonces empezamos a sacar fechas, datos, momentos en los cuales se identifica algo: que no tenemos misericordia, no hemos perdonado. Y Dios, en esa buena actitud, Él perdona el pecado. Hay tres palabras que se van a manejar en este pecado, en este pasaje, que se manifiestan o que se traducen como pecado, o maldad, o iniquidad. En este caso, el primer versículo dice que perdona la maldad. Esta palabra maldad, que también se puede traducir como pecado, es awón, y significa crimen, pecado o culpa. Es alguien perverso y alguien depravado. Entonces, las personas que caen en esas características, dice que Dios perdona la maldad. Y luego también en el siguiente renglón dice: olvida el pecado del remanente de su heredad. Y es la pregunta donde dice: ¿qué Dios como tú? Que perdona el pecado y olvida la maldad, y olvida el pecado del remanente de su heredad. Esta palabra, que se traduce aquí en este caso como pecado también, significa transgresión, rebelión o defecto. Es decir, que transgrede la ley. ¿Cuántos de nosotros no hemos transgredido la ley de Dios de manera voluntaria? De manera, pues que yo quiero hacer esto y lo voy a hacer porque me gusta hacerlo, me gusta pecar, quiero realizar esto. Y a veces consciente de que, bueno, Dios conoce mi debilidad y no importa, yo voy a realizar esta acción, conscientes de que eso ofende a Dios. Dice la Escritura: no retuvo para siempre el enojo, porque se deleita en misericordia. Y esta palabra misericordia es la palabra Gesed. Gesed es misericordia, bondad, gracia, fidelidad, lealtad. Dos palabras se manejan aquí para traducir misericordia, pero esta Gesed es esa misericordia entrañable de parte de Dios, esa misericordia que no nos abandona, que es fiel, que persevera. Como dice el salmista: ciertamente el bien y el Gesed, o la misericordia de Dios, nos perseguirán todos los días de nuestra vida. Entonces nos encontramos que en estas tres palabras que hablan acerca del pecado, también vamos a encontrar palabras que nos van a hablar acerca del perdón. Y la primera palabra, que es la palabra nasa, que significa, y que está aquí, que perdona, significa levantar, tomar, quitar, cargar o llevar. Isaías también dice algo muy similar, dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Quien carga con el perdón es Dios, no eres tú. Nosotros solamente estamos aquí para ser de bendición. Él perdona con gozo, y lo que hacemos cuando
nos arrepentimos, lo va a hacer con mucha alegría, se va a gozar en que nosotros pidamos perdón. Por eso, hermano, si tú has visto que algún hermano pecó, si algún hermano no está haciendo lo que tú crees que es lo correcto, pues Dios, si él se arrepiente, Dios ya lo perdona. Y entonces es ahí donde nosotros tenemos que también perdonar. O incluso, nosotros no sabemos si Dios ya lo perdonó o no, si él ya pidió perdón, porque nosotros no somos Dios. Nosotros debemos de actuar en misericordia. Y si sabemos que esa persona necesita del perdón de Dios, debemos nosotros perdonarlo. Porque muchas veces no va a ver a Dios más que en tu vida o a través de alguien que profesa el nombre de Dios. Por eso esta palabra nasa, que es la palabra que se traduce como perdonar la maldad, es como cuando Dios pasa por alto, como cuando Dios no ve esa situación en la vida del hermano o de la persona que le está ofendiendo. Hermano, si Dios pasa por alto el pecado, ¿tú por qué no lo vas a pasar por alto? Miren, muchas veces nosotros nos ponemos y decimos, no, es que pecó. Bueno, sí es cierto, pecó, pero ahí está donde nosotros necesitamos llevar a ese hermano que pecó al arrepentimiento delante de Dios. Somos los primeros en decir, mira, si fallaste, estoy aquí para apoyarte, para ayudarte, para ser de bendición. Pero muchas veces no. En lugar de ir con el hermano y ser de bendición, lo que vamos es, lo informamos o lo malinformamos, que es un ministerio no de Dios, de el acusador. Y el acusador de nuestras almas, dice la Escritura, el que está acusando a los santos de día y de noche es Satanás. Él es el adversario, el acusador, el diablo, el que está haciendo cosas en contra del pueblo de Dios. Y todo aquel que acusa a alguien acerca de algo que no está haciendo bien, se convierte en un pequeño Satanás. Y creo que ninguno de nosotros queremos ser Satanás, ¿verdad? Creo que ninguno de nosotros queremos ser seguidores o servidores de Satanás. Pero cuando nosotros actuamos de esa manera, nos convertimos en sus siervos. La nación toda de Israel se había corrompido. No tenía claro cuál era su función para lo que Dios le había puesto. Sin embargo, Dios le dio la oportunidad de arrepentirse y de volverse a Él y conocer su misericordia. Hermano, si tú has visto que algún hermano ha ofendido a Dios, si tú has visto que alguien ha pecado delante de Dios, si tú has visto que alguien no está haciendo lo correcto delante de Dios, si tú consideras que algún hermano está haciendo algo indebido en la obra de Dios, es momento para ir, confrontarlo y decirle, hermano, yo te invito, te animo a que te arrepientas. Te animo a que tú hagas las cosas de una mejor manera. Te invito a que tú seas un siervo del Señor y que no actúes como una persona, como un adversario, como alguien que critica, que lastima, que agrede, porque esa no es la función de Dios. Al contrario, Dios desea y anhela que todos se arrepientan. Dios envió a Miqueas con un propósito, que el pueblo escuchara su mensaje y que supiera que en Dios hay misericordia. Cualquiera que habla acerca de Dios en el Antiguo Testamento y no lo ve como ese Dios de misericordia, no está conociendo a Dios. Cualquiera que habla o que dice cosas que están fuera de lo que Dios menciona en su palabra, tomando a Dios como alguien pernicioso, como alguien que no es un Dios misericordioso, está fuera del conocimiento de Dios plenamente. Así que necesitamos nosotros urgentemente conocer a este Dios de la misericordia y del amor. Miren, esta semana se dio una noticia por demás catastrófica. Y cuando hablo de catastrófica es porque un sector de la cristiandad, y cuando hablamos de cristiandad nos referimos a todos los que profesamos ser cristianos. Voy a poner el contexto. Para un musulmán, bueno, nosotros escuchamos a algún musulmán, pues escuchamos, todos son musulmanes, ¿verdad? Y no sabemos que hay diferentes grupos de musulmanes, pero los hay. Algunos extremistas, algunos terroristas, algunos que son más misericordiosos. Bueno, pero hay diferentes tipos de musulmanes y todos los tomamos como musulmanes. Vamos a ver ahora de allá para acá. Todos para ellos, todos nosotros somos cristianos o infieles.
Y dentro de ese grupo encontramos a un grupo que también lo consideran como cristianos. Bueno, a mayor parte occidente lo consideran los musulmanes como cristianos. Bueno, el catolicismo romano es parte de la cristiandad o de los que se llaman cristianos. Y bueno, he conocido personas que profesan el catolicismo y que creo que profesan un catolicismo fiel a la palabra de Dios y que está de acuerdo a lo que Dios enseña de su palabra, incluso mejor que muchos que se dicen cristianos evangélicos. Entonces vamos a poner el contexto. El jefe de este grupo de personas que son cristianos acaba de dar una declaración que debería de haber leyes que pudieran apoyar a las familias de personas del mismo sexo. Ahora, esto no habla de misericordia de Dios y no tiene nada que ver con la misericordia de Dios. Está en contra de la ley de Dios y lo que Dios establece en su palabra. Eso lo pongo en contexto para no confundir. Lo que Dios llama pecado, Dios llama pecado. Y en este punto nosotros no podemos decir, bueno, es que dice, todos son sus hijos, y no es cierto. Cualquiera que dice la Escritura, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Por tal motivo, Dios actúa en misericordia con ese tipo de personas. Pero quiero decirles que Él no acepta este tipo de prácticas. Y cuando desde la iglesia se fomenta esto, estamos en una verdadera catástrofe, porque estamos completamente desvirtuando lo que la Biblia enseña. De hecho, me acordé de un pasaje cuando leí la noticia que decía, cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra? Y es que en esto es muy importante que todos entendamos. La fe que marca la Escritura es la fe solamente establecida en lo que Dios dice en su palabra, creerle a Dios. Por eso cuando dice creer en su nombre, es creer lo que Dios dice en su palabra. Entonces aquí nos encontramos como en este tiempo muchos están pervirtiendo la misericordia de Dios con libertad de creer lo que se quiera. Y no debemos de creer lo que yo quiero, sino debemos de creer lo que la Biblia enseña. Y cuando yo creo lo que la Biblia dice, entonces entro en el esquema de esa misericordia de Dios. Por eso Dios habla que Él perdona, Él olvida, cuando nosotros estamos dentro de lo que Él quiere que hagamos. Pero si yo estoy fuera de ese esquema, Dios simplemente va a estar en mi contra. Hermanos, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de paz, de perdón, pero Él desea que nosotros también nos arrepintamos y nos apartemos del camino que tenemos. Por eso podemos decir que primeramente Dios disfruta el ser misericordioso y nunca va a dejar de hacerlo, porque Él en este caso no cambia. Pero también Dios nos bendice con su misericordia, y ¿saben? Él nos bendice y Dios disfruta el bendecirnos. El siguiente pasaje dice, o el siguiente versículo dice de la siguiente manera: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. La otra palabra que se traduce como misericordia ahora es un verbo, y este verbo es volver a tener misericordia de nosotros. Es un cariño hacia su pueblo. Esto se va a manifestar por dos cosas importantes. Primeramente, Él sepulta nuestras maldades y después echa en lo profundo del mar nuestros pecados. Fíjense, me tomé a la tarea de buscar cuál es la parte más profunda que se tiene registrada del mar. Y de acuerdo a los científicos, es la fosa Abysso-Bilhaz, que se encuentra en la trinchera japonesa. Y esta fosa mide 11.022 metros de profundidad. Y el equipo que más bajo ha llegado, bueno, y esto lo identificaron por medio de un sonar, pero el equipo de buzos que más bajo ha llegado es el equipo de Víctor Vescovo, que hace poco tiempo llegó a una profundidad de 10.926 metros, es decir, 35.849 pies de profundidad, y esto fue en la fosa Mariana. Así que podemos imaginarnos 11 kilómetros de distancia distan de la superficie hasta lo más profundo del mar. ¿Quién puede ir a ese lugar? Bueno, lo más profundo han sido 10.926. Hasta ahora nadie ha llegado al fondo, lo más profundo del mar, que son 11.022
metros de profundidad. Hermanos, con toda seguridad, por más que tú quieras llegar a poder rescatar un pecado que Dios ya dio por olvidado, no vas a poder llegar hasta ahí, porque Él lo ha sepultado en lo profundo del mar. Ya no lo recuerdes, olvídate de esa situación. Si tú ya confesaste a Dios tu pecado, olvídate, porque Él ya lo olvidó. Dios no quiere dejar rastro de tu falta, no quiere avergonzarte, no quiere exponerte como pecador, quiere ocultar lo que tú y Él ya arreglaron en lo secreto. Qué afán de exponer al pecador. ¿Y sabes quién lo expone? Satanás. Y él es el único que va a exponer al pecador. Pero dice la Escritura, dice, tú que conoces a Dios, entra en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará el público. ¿Y sabes cómo te va a recompensar? Poniéndote como un hombre limpio, libre de pecado. ¿Por qué ese afán de exponer a los pecadores? Decir, no, es que el hermano fulano es así. No, el hermano sutano es así. No, la hermanita esta es así. No, cuidado con fulana porque es así. Y entonces nosotros nos convertimos y tenemos un ministerio más satánico que cristiano o de devoción a Dios. Porque eso no es lo que Dios hace. Dice Dios, tu pecado lo tomo y lo llevo a lo más profundo del mar. Y nadie ha podido llegar a lo más profundo del mar, hermanos, hasta este momento. Entonces nosotros necesitamos tener claro que nuestra vida está centrada solamente en Dios para bendición. Y Dios quiere que nosotros llevemos esto de sepultar en lo más profundo nuestro pecado y no tener más memoria de ello. Me he encontrado a lo largo de mi experiencia ministerial a muchos hermanos que se lamentan de sus pecados pasados, y no es para menos. Ofender a Dios es algo grave, pero quiero decirles que Dios ya nos perdonó, Dios ya se olvidó de eso. Dice, no volverá a tener más memoria. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestro pecado. Qué Dios tan misericordioso, echar en lo profundo del mar nuestro pecado. Y qué bendición de saber que nadie ha podido llegar a lo profundo del mar para poder sacar y ver qué es lo que hay. Yo estoy hablando de una manera metafórica. Hermanos, la misericordia de Dios en este raham, que es el verbo que se ocupa, es compadecerse, sentir cariño, y es una experiencia que solo el hombre puede tener. ¿Sabes? Este verbo está en una forma verbal que se llama piel. El objeto de esto es la acción de un verbo que sufre el efecto, más bien el objeto de la acción es el que sufre el efecto de la acción del verbo. Es decir, te voy a poner un ejemplo. Vamos a poner donde dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Es como si dijera, Juan tiene un avión. Bueno, Juan, ahí está el avión, acá está Juan. El avión de Juan vuela. Bueno, Juan está aquí, pero el avión está volando. Lo que esta forma verbal piel quiere decir es, Juan vuela el avión. Es decir, que cuando Dios tiene misericordia de nosotros, nosotros estamos experimentando, es decir, volando en esa misericordia de Dios todo el tiempo. Y qué gran bendición, porque es ahí donde nosotros podemos volar juntamente con Dios en esa experiencia de sabernos perdonados. No es solamente que Dios tiene misericordia, la misericordia de allá y Dios acá, o Dios tiene misericordia de mí, no, yo allá y Dios aquí en esa misericordia. No, es que Dios me está llevando en esa misericordia, me está sosteniendo en sus manos con esa misericordia, y Dios quiere que yo la experimente. ¿A través de qué? De olvidarme de esa situación, de sepultar mis iniquidades y echar en lo profundo del mar todos mis pecados. Esa es la manera en la que Dios te quiere llevar a esa misericordia. Hermano, si tú no experimentas esta gran bendición de recibir la misericordia y el perdón de Dios, no has conocido aún a Dios. No has podido experimentar la gran bendición de tener a Dios. Y con esto no quiero decir que Dios se deleita en el pecado. No, Él se deleita en la misericordia, pero no se deleita en el pecado. Él se deleita en el arrepentido, en el pecador arrepentido, pero no se deleita en lo que está haciendo el pecador. Hermanos, hoy Dios necesita que nosotros entendamos su misericordia para poder actuar en misericordia. Porque a lo mejor nosotros entendemos la misericordia, pero es como
como decir, Juan tiene el avión, sí, yo sé que Dios tiene misericordia, pero eso no es así. Cuando yo no soy movido a esa misericordia, no estoy experimentando esto de Él, que Dios tenga misericordia de mí. Si yo no soy movido a esa misericordia perfecta, plena y pura de Dios, no puedo entender esta misericordia hacia mi vida. Porque ese es el sentido de este pasaje. Hermano, yo entiendo que a veces muchas personas nos han decepcionado. Yo entiendo que muchas personas nos han hecho pasar momentos difíciles y que a veces es difícil incluso el perdonar. Pero si Dios ya te perdonó, tú tienes que experimentar esa misericordia todos los días y perdonar al ofensor. Y no solamente como el avión de Juan, ¿verdad? El avión allá y yo acá. La misericordia de Dios allá, Dios es misericordioso, pero yo no. Dios no dice eso en su palabra. Si tú no experimentas esa misericordia es porque entonces Dios no está actuando en misericordia contigo. Y cuidado, porque muchas veces estamos actuando en rebelión más que en misericordia. Nos estamos tomando de nuestro pecado o de nuestro orgullo o de nuestra falta para justificar que verdaderamente nosotros estamos con Dios, cuando realmente no lo estamos. Estamos ofendiendo a Dios. Así que, hermanos, necesitamos experimentar esa bendición de este verbo Él volverá a tener misericordia de nosotros. Es decir, que nosotros vamos a estar siendo tomados y movidos hacia esa misericordia de Dios y llevándola también a los que necesitan. Y en tercer lugar, vamos a encontrar que Dios muestra su verdadera misericordia y Él la manifiesta a sus hijos. Dice el último versículo, dice, cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Dios cumplirá la verdad, es decir, lo hará con firmeza. Es algo firme y seguro cuando hay un arrepentimiento en nuestras vidas. La condición de Dios es humillarnos. Dice la Escritura, si mi pueblo se humillare. Si mi pueblo se humillare. Y la humillación de Dios ante Dios es lo que Él espera de nosotros. El problema es que muchos somos altivos de corazón. Cuesta trabajo reconocer ante Dios que somos pecadores. Sin embargo, Dios quiere seguir manifestando esa misericordia en nuestras vidas. El pueblo de Israel se había corrompido, se había desviado de la verdad, estaba pasando momentos difíciles que solo la mano de Dios los podía librar de esa situación. Sin embargo, el pueblo no quería clamar a Dios. Y Jeremías dice, clama a mí y yo te responderé. Dios podía librar a su pueblo, pero el pueblo no quería ser librado por Dios. Qué triste que en muchas ocasiones Dios desea salvarnos, desea librarnos de alguna situación mala. Dice la Escritura, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Qué triste ver situaciones y experiencias de personas que están viviendo en situaciones complicadas, en situaciones difíciles, pero no se quieren arrepentir, no quieren confesar a Dios. Y bueno, olvídense ya de llevar una consejería o demás, porque esto ni siquiera es una opción. Hermanos, hoy Dios espera de nosotros que podamos actuar en misericordia hacia los que están pasando por necesidad, pero no solamente como parte de una religiosidad, sino como parte de una experiencia de vida. Es decir, yo tengo que ser misericordioso con mis hijos, con mi esposa, con mi familia, con los hermanos, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, con todos los que están cerca de mí. Y esa misericordia tiene que llevarme a tener esa más íntima y estrecha relación con Dios. Nosotros no podemos conocer a Dios si no conocemos de manera plena su misericordia. Así que el hombre ha dejado de ser misericordioso, Dios no. Por eso debemos de trabajar todos los días para poder manifestar esa misericordia a los hombres y mostrar lo que Dios
ya está haciendo en nosotros. Tenemos la oportunidad de vivir, pero ahora de manera práctica, de experimentar la misericordia de Dios. Dios ya nos ha dado vida eterna. Y dice que nosotros recibimos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Dice, y Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y esa gracia, esa misericordia que Dios ha manifestado en nosotros, ahora la tenemos que experimentar a otras personas que no conocen de Dios. Hermanos, dejemos de hacer juicios en la iglesia, dejemos de señalar, dejemos de decir por qué él sí y yo no, o por qué yo sí y él no. No, eso ya no está en nosotros. Cada uno vea por su propio camino y cada uno experimente la misericordia de Dios y compártala a otros que necesitan urgentemente de esta misericordia de Dios. Y escucha, si Dios ya sepultó los pecados de un hermano, no los andes recordando. Si Dios ya perdonó la maldad de un hermano, no la andes recordando. Si Dios te perdonó algún pecado, no lo andes recordando. Hermano, ya no estés en esa actitud de recordar pecados o andar haciendo un ministerio diabólico, de decir él sí, él no, él está haciendo esto, él no está haciendo esto. No, eso déjaselo a Satanás. Él es nuestro enemigo. De hecho, él es el adversario, el que nos acusa a nosotros. Nosotros debemos, como un cuerpo, apoyarnos unos a otros, tener misericordia unos de otros, animarnos unos a otros, motivarnos y experimentar el amor de Dios todos los días unos con otros. Satanás siempre te atacará diciendo lo que fuiste. Tú recuérdale ahora lo que él será en el futuro, que estará en la eternidad en el lago de fuego, y lo que eres ahora, un siervo de Jesucristo. Y no permitas que Dios se siga avergonzando por un mal comportamiento tuyo. Por el contrario, muestra la misericordia de Dios en tu vida y compártela a otros que no la conocen. Hermano, hoy más que nunca necesitamos experimentar la misericordia de Dios y necesitamos decir que Dios vive y reina para siempre. Oremos y demos gracias a Dios por esta gran bendición. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos mucho y te pedimos que tú sigas bendiciendo nuestras vidas y nuestro diario andar. Gracias, Señor, por la vida de este profeta Miqueas, porque tú lo inspiraste para mostrarnos tu amor y tu misericordia. En un momento en el que el pueblo de Israel estaba corrompido, tú seguías mostrando misericordia. Te pido, Padre, que muestres ahora con nosotros esa misericordia y nos sigas moviendo a ser una iglesia misericordiosa, una iglesia justa, una iglesia que no ve el pecado del hermano, sino ve nuestro propio pecado primeramente y lo confesamos. Y con esto animar a otros a no pecar a Dios y no pecar delante de ti, Padre. En el nombre de Jesús te agradecemos y te pedimos que nos sigas bendiciendo. Amén y amén. Gracias a Dios por su palabra, hermanos. La próxima semana estaremos viendo al profeta Nahum. Así que estemos listos para avanzar. Y bueno, tengo buenas noticias que dar. Si Dios quiere, a partir de la próxima semana tendremos el culto presencial. Y gracias a Dios por los hermanos que ya están siendo parte del equipo para poder realizar esta experiencia de poder tener nuestro culto aquí ya en el templo. A partir del 1 de noviembre estaremos teniendo los cultos presenciales, solamente un máximo de 40 personas. Así que hemos pedido que se reporten con nuestro hermano Alejandro Bedián, y su teléfono podrá ser solicitado vía redes sociales, es decir, métase a la página de Facebook y pida a nuestros hermanos que le transmitan o le manden lo que es el número de nuestro hermano Alejandro, para que podamos tener ahí citas y poder asistir con puntualidad y con un orden a nuestra congregación. Así que, hermanos, yo les pido que estemos todos en un mismo sentir y buscando la bendición de Dios ahora todos juntos, pero también con la oportunidad de poder tener en este tiempo un tiempo de comunión. Vamos a tener la Santa Cena también a distancia y también aquí en el templo. Así que, hermanos, estemos preparados. Viene un tiempo muy importante. Si usted tiene en su corazón y hay en su corazón el deseo de servir, comuníquese con nuestro hermano Ángel, con nuestro hermano Alejandro, con nuestro hermano Gabriel, para que podamos asignarle alguna tarea que se requiere y seguramente se va a seguir requiriendo. Sencilla a lo mejor, pero importante, porque todas las tareas son importantes en la iglesia del Señor. Dios les bendiga, hermanos, que el Señor les guarde y vamos a seguir adelante. Dios les guarde.